Hemos terminado, les dije, la caminata bíblica y ahora entonces retomamos la serie que veníamos justamente haciendo. Hicimos un paréntesis en nuestra serie para hacer la caminata bíblica. Para algunos que no estuvieron, no piense usted que salíamos a caminar por la ciudad, sino que caminábamos por la Biblia, es decir, por los libros del Nuevo Testamento, ya que el año pasado habíamos hecho la caminata por los 39 libros del Antiguo Testamento. Fue un tiempo de muchísimo aprendizaje. Pero hoy vamos a retomar entonces esta serie que hemos comenzado acerca de la seguridad de la salvación, que es tan importante que todo creyente pueda estar y tener la seguridad de lo que cree. Creo que no hay nada peor que le pueda pasar a una persona no tener la seguridad de lo que cree, o que le pregunten y diga, bueno, creo que sí, le voy a preguntar a mi pastor a ver qué él dice. No, se trata de que cada uno de nosotros podamos tener la seguridad de lo que hemos creído y en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Quiero invitarles a que podamos dedicar este tiempo a recibir de su palabra, a que ninguna cosa nos vaya a interrumpir en este momento, que sea como un momento sagrado, como un momento especial. Únete conmigo, por favor. Padre amado, a esta hora, Señor, nos presentamos delante del trono de tu gracia. Nos humillamos delante de ti para suplicarte con todo nuestro corazón que nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu puedan estar solamente dispuestos a recibir esta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros en este momento. Te suplicamos, Señor, que podamos crecer en tu palabra y especialmente que lo que hoy tú nos vas a enseñar lo podamos compartir con otros y practicar con otros también. En lo personal te suplico que me escondas detrás de tu cruz y que solo tú, Jesús, seas escuchado en este momento. Te lo suplicamos en los méritos preciosos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amados míos, ustedes recordarán que en nuestra primera parte, hablando de la seguridad de la salvación, les dije que había unas 7 razones muy importantes a tener en cuenta para la seguridad de la salvación. Y compartí con ustedes las 2 primeras de lo que considero son las 7 al menos más importantes. A manera de repaso, ustedes recordarán que la primera razón es que en nuestro entendimiento de la seguridad va a determinar la firmeza de nuestro entendimiento de la vida espiritual, que puede ser ortodoxa en muchas áreas y estar errada tal vez en tu comprensión de esa doctrina que es clave en las Escrituras. Mucha gente hoy abraza lo que a menudo llamamos el credulismo fácil, que es tal vez una nueva palabra que comencé a compartir con ustedes, o alguna forma de presunción nada más de la palabra. Muchas veces las personas creen que porque pasaron al frente, levantaron la mano o firmaron una tarjeta, y yo no digo que eso está mal, pero no quiere decir de alguna manera que eso ya confirma tu salvación o que eso garantiza entonces que ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Muchas veces son personas que participan de los sacramentos, se envuelven en algunos ministerios, hacen buenas obras para sus vecinos y llevan una vida moral decente. Y todo eso está bien, pero esa no es la seguridad de la salvación. Por eso es que muchas veces cuando son probados por las bienaventuranzas que comparte el Señor Jesús en el Sermón del Monte, allá en Mateo capítulo 5, 6 y 7, cuando son probados por esas bienaventuranzas,
no son pobres de espíritu en sí, como lo dice el Señor Jesús. No se lamentan por el pecado, no son mansos y sumisos ante Dios y no tienen hambre y sed de justicia. Eso nos habla entonces de que no hay allí una seguridad de la salvación. Veamos, por ejemplo, lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, comenzando el verso 3, el Señor Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el versículo 4 del mismo capítulo 5 de Mateo dice: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Y luego el Señor Jesús dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, dice una vez más el Señor Jesús, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y termina el Señor incluso diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Jesús, os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Termina el Señor Jesús en el verso 12 diciendo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amados míos, a veces la persona puede tener un conocimiento intelectual del Evangelio, pero no ha nacido de nuevo, no son nuevas criaturas. Es decir, tu conocimiento intelectual, porque hay personas que pueden leer mucho de la Biblia, lo cual está muy bien, y pueden tener el conocimiento de los acontecimientos bíblicos incluso. Pero no quiere decir que eso representa la seguridad de su salvación. Muchas veces para esas personas Cristo no es el principal tesoro en sus vidas, es decir, lo que los motiva especialmente. Nunca han experimentado lo que significa volverse desventurado y miserable y pobre, ciego y desnudo ante un Dios que es santo y justo. ¿Ha pensado usted en eso? Nuestro Dios es santo, esa es su naturaleza, y justo por completo. Amados míos, hay personas que a veces afirman que nacieron de nuevo basados en alguna respuesta emocional nada más. Tal vez ante un fogoso sermón, pero tal vez muy diluido en su expresión o en su práctica evangélica. Pero ellos también saben poco de convicción de pecado y afirman el perdón sin el arrepentimiento. Y eso es completamente imposible. No puede haber perdón de pecados si no hay arrepentimiento. Así que hay una parte importante en nosotros que es ese arrepentimiento. Ese supuesto nuevo corazón no produce cambios en su vida. Y de eso se trata. Vemos la seguridad de la salvación reflejada en personas en donde han experimentado una transformación en sus vidas. Son esas personas a las cuales a ti muchas veces te da ganas de preguntarles: oye, ¿qué pasó en tu vida? ¿Qué sucede? Veo algo diferente, hay algo distinto. Tú no eres la misma, tú no eres el mismo. Eso entonces evidencia o es un principio de esas evidencias de la transformación de vida, y la seguridad de la salvación comienza entonces a existir allí. Pero saben,
sus vidas religiosas y superficiales muestran que Cristo no es en verdad su amo y Señor y su primer amor. Entendamos entonces de que no podemos tener una vida espiritual superficial nada más, basada en la pequeña experiencia que puedo vivir cuando voy a un servicio dominical. Saben, yo les decía que existen dos callejones sin salida y la falsa seguridad generalmente les llevará a uno de ellos. ¿De qué se trata esto? Bueno, el callejón de la emoción sentimental o el callejón del intelectualismo que es seco, porque vivir en cualquiera de estos callejones sin salida a menudo resulta en el rechazo del verdadero evangelio que conecta al hombre completo con el evangelio completo del Señor. Y hoy en día, el problema que tenemos, especialmente en esta nación, donde en muchas partes lamentablemente se está predicando lo que hoy lo conocemos como un evangelio light, es decir, donde todo está bien, tú eres una persona maravillosa, tú eres una persona única, tú eres espectacular, tú eres lo mejor que Dios jamás hubiera creado antes, sigue adelante, Dios te ama y hasta ahí llegamos. Y realmente ese no es el evangelio de Jesucristo. Será un evangelio realmente falso, aunque parece muy bonito, muy nice, muy lindo. Usted dice, pero me gusta. Me dicen que soy bueno, me dicen que todo está bien, me dicen que siga adelante, que soy la mejor persona que pueda existir. Pero cuando pasamos eso, por lo que acabamos de leer de las bienaventuranzas, eso se derrite, como aquella cera que utilizaban aquellos artesanos que engañaban a la gente cuando una pieza se rompía y le ponían cera para que no se note el damage, el daño de la pieza. Pero luego cuando la persona lo llevaba a su casa o lo exponía al sol y se derretía la cera, entonces se daban cuenta de que eso fue una mala compra, de que pagaron por algo que estaba dañado. Por eso después la gente cuando iba a comprar de nuevo decía, quiero otra pieza de estas, pero por favor, sin cera. Sin cera. De ahí sale justamente esa expresión que muchas veces utilizamos cuando tú le dices a tu amigo o a alguna persona, quiero que seas sincero conmigo. De ahí sale la expresión, ¿verdad? Amados, yo les platiqué muchas veces acerca de los acontecimientos que han vivido el mundo en cuanto a los avivamientos que hubieron. Y saben ustedes, en ese mismo, ya casi culminando el Sermón del Monte, el Señor Jesús en Mateo 7, versos 21 y 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice el Señor Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Usted dirá, caramba, pero ¿por qué el Señor Jesús les habla de esa manera? ¿No? Que no son gente buena a los cuales debe considerar. El asunto es la doctrina errada, porque una doctrina errada y la vida de pecado que fluye en esa doctrina errada termina matando a decenas de miles de personas que van por la vida engañadas. Por eso es crítico que entendamos bien la doctrina de la seguridad de la salvación. Así que hoy, amados míos, vivimos en una época de no solo el crudelismo fácil, sino también de una seguridad fácil. Es decir, de creer en lo fácil
porque, valga la redundancia, se hace fácil y sencillo. La gente dice tener seguridad, pero el problema es que no tienen fundamento. Para que tengas una verdadera seguridad de tu salvación, tiene que haber fundamento en lo que tú crees. El otro lado del problema es que una visión falsa también puede impedirnos tener seguridad. ¿Cuándo deberíamos tenerla? Por eso he estado compartiendo con ustedes acerca también de la misión de la iglesia. Hoy en nuestra clase que damos para la membresía de la iglesia comparto eso. Algunos hijos de Dios son muy escrupulosos en su conciencia y abrazan ese tiempo de credulismo, el credulismo difícil, buscando evidencias irreales que no tienen derecho a esperar. Pero saben, a menudo se miran más a sí mismos y sus obras que a Cristo y que las promesas de Cristo. Como que se miran más a sí mismos porque se paran delante del espejo y entonces creen ser lo mejor que Dios ha podido crear. Sin embargo, a la luz de las Escrituras nos toca siempre humillarnos delante de Dios y aceptar entonces que el Señor ha tenido mucha misericordia con cada uno de nosotros. Hay un teólogo muy conocido que fue Richard Baxter. Él fue uno de los puritanos, digamos, de Inglaterra y se destacó por su papel en el movimiento que se llamaba no conformismo. Imagínense ustedes, hoy que vivimos en esta época en donde se está predicando un evangelio tal vez light, fíjense en que esto no es nada nuevo, porque ya en los tiempos de los avivamientos de Europa, de Inglaterra y eso, había algunos que se levantaban justamente a decir esto y la expresión justamente que usaban era la de no tener que aceptar que las cosas eran así de sencillas. Saben ustedes que en ese tiempo cuando Baxter estaba predicando y enseñando en aquellos días, él se oponía muchísimo a que la gente simplemente dijera que es salva por un mensaje que escuchaban. Él hablaba mucho de la autoexaminación y saben, cada vez que nosotros damos un vistazo al Señor Jesús, deberíamos de darnos mejor dicho, cada vez que nos miramos a nosotros mismos, deberíamos de darle un vistazo por lo menos 10 veces al Señor Jesús. Muchas veces las personas que están siendo víctimas, digo yo, de este evangelio tan light, son personas que ellos mismos están encontrando su mayor impedimento por no alcanzar la seguridad de la salvación, porque se conforman de repente con un espíritu religioso nada más. Amados míos, lo que yo considero una segunda razón importante en cuanto a la seguridad de la salvación es que la seguridad es inseparable de la paz y el consuelo del Evangelio. El apóstol Pablo, cuando escribe a un grupo de creyentes en Roma, allí en el capítulo 5 del 1 al 3, él nos enseña que la seguridad de que somos justificados de todo pecado por Cristo es necesaria, no es una opción, es necesaria si vamos a experimentar grandes dimensiones de paz, de gozo y de esperanza en nuestras vidas. El pasaje dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es cierto que no nos agrada mucho el tema de las tribulaciones, pero recuerda que la tribulación, que la prueba te está preparando, te está moldeando, te está formando, porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Fíjense en ustedes que al final de su ministerio, Thomas Brooks, que era un pastor inglés, tituló un bestseller, un clásico que se llamó El cielo en la tierra, así se llamaba su libro, y decía: qué paz, qué gozo, qué seguridad hay en mí cuando sé que le pertenezco a Dios y que Él me pertenece a mí. Cuando puedo decir esto, podemos invocarlo entonces con la libertad consciente de que Él es mi Dios y mi Padre, que lo amo porque Él me amó primero, que puedo mantener una dulce comunión con Jesús como mi hermano mayor y conocer al que mora en mí, santificador y consolador, el Espíritu de Cristo. Qué importante es que esta es una expresión de una persona, pero ¿cómo habla usted de su relación con Dios? Si yo le dijera a usted, por ejemplo, ¿cómo es su relación con su mejor amiga o su mejor amigo? ¿Cómo es su relación con sus hijos o con su cónyuge? Bueno, usted me diría diferentes cosas porque usted pasa tiempo seguramente con esas personas. ¿Cómo puedo entonces desarrollar una seguridad de la salvación en mi vida? Es a través de una relación íntima con Dios. No hay otra manera. Si no hay relación, entonces no va a haber seguridad. ¿Por qué es que a un hombre y una mujer, cuando deciden casarse, obviamente tienen que irse a vivir juntos? No les dice, ¿verdad? El pastor o la persona encargada de la boda le dice: bueno, muy bien, ya está, ya se pusieron los anillos, ya hemos celebrado la boda, después de la fiesta, pues caballero, usted se va con su papá y su mamá, señora, usted se va con su mamá también de regreso a su casa. ¿Verdad que no hacen eso? Sino que tienen que comenzar a vivir una vida juntos, comenzar entonces en esa relación, porque allí es donde verdaderamente se van a conocer, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Sabes? Esa relación va creciendo, va aumentando, van creciendo en su intimidad, van creciendo en sus falencias, en sus gustos, en todo, en las comidas. Así que la relación es importante. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Para que tu seguridad de la salvación sea una realidad y crezca entonces y tenga un fundamento sólido, debes de desarrollar esa relación personal con Dios. ¿Saben? Eso no significa que los cristianos con seguridad de la salvación no tendrán momentos de dolor por el pecado, por las dificultades, por las dudas, por diferentes cosas. Claro que tendrán luchas también. ¿Saben por qué? Porque estamos en este mundo. La Biblia es bastante clara en los Salmos y en otras partes de que aún los creyentes seguros a veces tienen dudas y temores, particularmente cuando ciertas circunstancias llegan a sus vidas. Ellos pueden luchar, pero eso no les va a quitar la seguridad de la salvación. Pueden fluctuar tal vez. La seguridad tiene a veces sus altas y sus bajas. Si alguna vez te ha pasado o lo estás viviendo así. Pero no puede ser removida totalmente. Eso es lo importante. Nadie va a poder arrebatártela por completo. La tercera razón yo considero que la veo cuando un cristiano seguro es también un cristiano activo.
Cuando Pablo le escribe la carta a los hermanos que estaban en Tesalónica, en esa primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1 y verso 5, Pablo dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Interesante lo que Pablo está escribiendo a estos creyentes que él había dejado en Tesalónica, que reciben una de las primeras cartas, y reciben esta carta porque obviamente aquellos creyentes, como muchos seguramente que me están escuchando hoy, tenían dudas, tenían momentos donde habían venido gran parte de ellos del judaísmo. Algunos estaban dejando tal vez la cultura gala, la cultura griega, pero la gran mayoría venían de una religión. Habían sido judaizantes también. Así que entonces estaban luchando con sus dudas. Pablo entonces por eso es que les confirma en esta carta de que ahora ellos deben de experimentar justamente el poder del Espíritu Santo y tener una plena certidumbre. Por eso es que el Espíritu Santo juega un papel tan importante en tu vida, mi hermano y mi hermana. Y mis amigos, el Espíritu Santo ha sido dejado por el Señor Jesús en medio nuestro, para que nosotros entonces podamos tener acceso a esa salvación, porque Él es el que trae a nuestras vidas el discernimiento. Él es el que nos trae el convencimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, aquí en Nueva Esperanza, ¿sabes a veces por qué te cuesta tanto o por qué nos cuesta muchas veces hablar de Jesús y de la salvación que Él puede dar? Creo que deberías de examinar tu vida espiritual y ver qué tanta seguridad de la salvación realmente tienes. Eso es importante. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe, allí en el capítulo 11 de Corintios, él habla mucho acerca de esta autoexaminación que necesitamos hacer. Incluso a la hora de la Santa Cena vemos que él hace hincapié en esto. Hay un teólogo también puritano de su época, Thomas Rugby, que dijo: un cristiano que tiene plena seguridad de su salvación es 10 veces más activo que uno que no la tiene. J.C. Ryan expresó que un creyente que no tiene una esperanza segura pasará gran parte de su tiempo escudriñando su corazón, está tan trastornado por sus batallas internas que tiene poco tiempo para otras cosas y poco tiempo aún para la obra de Dios. Mis amados, considero que la cuarta razón en el área de la seguridad de la salvación es que la seguridad de la salvación fortalece nuestro sentido de comunión con Dios. Y nos preguntamos, ¿cómo puedo yo tener comunión íntima con Dios cuando no estoy seguro de que Él es mi Dios? Ahí está el asunto. La mayoría a veces de creyentes que me dicen: estoy luchando tanto, se me hace tan difícil esto de tener comunión íntima, de tener tiempos de oración, realmente es una lucha para mí, porque la lucha previa en realidad es la falta de seguridad de su salvación. Cuán difícil sería para un padre tener una relación cercana con su hijo cuando el hijo no está seguro del amor del padre. Es muy difícil eso, ¿verdad? Si de repente, digamos, te formaste, te criaste donde aquel papá biológico estuvo ausente y pasaron muchos años,
5, 10, 15 o 20 años, hasta que de repente aparece en la escena de tu vida ese hombre, ese papá biológico. Y obviamente que el día que te encuentras o hablas con esa persona no es que terminas echado a sus brazos en un gran abrazo fraternal, porque en realidad estás abrazando a un desconocido en realidad. Recuerdo justamente esta historia de un amigo mío que vivió esto y por mucho tiempo, aunque ya después de 20 años de ausencia, había conocido a su padre, pero ya habían pasado unos 3 años y él me decía: Roberto, no sabes qué difícil que se me hace. Él a veces me busca, a veces viene a mi trabajo y nos encontramos y eso, pero yo trato de poner mi mejor cara así de alegría, pero realmente me cuesta mucho. Yo le dije: claro, obviamente, son muchos años, no ha habido una relación entre ustedes, así que esto va a tener que ir de menos a más. Vas a tener que aceptar que esta relación de alguna manera va a tener que ir creciendo poco a poco. Cuando tú puedes decir: mi amado es mío y yo de él, ahí hay comunión, ahí hay compañerismo, hay una base y relación cálida, hay también confianza, hay amor y hay certeza por parte también tuya. Es así como cuando yo les comenté el Cantar de los Cantares, esa novia que dice: él es mío y yo soy de él. De esa manera nos expresa ese libro de Cantar de los Cantares de Salomón. Y saben, él habla de sí mismo como Dios y Padre, y de su Hijo y de nosotros, que somos los hijos adoptivos, ¿verdad? Él habla de que la relación espiritual es la de un esposo y una esposa, un novio y una novia, una cabeza y un cuerpo, y un amigo entre amigos. Todas esas son las descripciones que encontramos nosotros en la palabra de Dios en cuanto a la relación íntima con Dios. Cuando tienen seguridad de salvación, entonces tienes también intimidad con Dios. La quinta razón en el área de la seguridad de la salvación es porque mientras más seguro estés, más santidad fluirá de tu vida. Porque cuando hay seguridad de la salvación, te vas a esforzar por vivir esa vida que agrada a tu Dios, a tu Señor, a tu Salvador. Vas a buscar ese grado de santidad del cual habla la Escritura. Hay una idea clave. Un creyente no puede permanecer en altos niveles de seguridad mientras continúa viviendo en bajos niveles de santidad. Es decir, muchas veces las situaciones pecaminosas en tu vida van a estar socavando, van a estar deteriorando justamente la seguridad de tu salvación. No puedes decir: tengo una seguridad de la salvación, pero hago lo que quiero muchas veces, veo cómo agradarme a mí mismo, ser autosuficiente y, en fin, celebrar todas aquellas cosas que le agradan a mi carne. No puedes estar así. Sería como tener un pie en las tinieblas y un pie en la luz, un pie en el mundo y un pie en la iglesia del Señor. ¿Sabes? Yo no puedo mantener un alto nivel de seguridad del amor de mi esposa si ambos somos infieles en nuestra relación matrimonial. Si mantenemos bajos niveles de compromiso matrimonial, y recuerda, como lo platicábamos ayer, que el matrimonio es un pacto que han hecho 2 personas, y si hay bajos niveles de compromiso matrimonial, no podemos tener altos niveles de seguridad de nuestro amor. Creo que eso es sencillo de entender. Bueno, la santidad es crucial para no tener bajos niveles de seguridad. De eso se trata. Es tan importante, entonces, la santidad no es un tema para los religiosos, para cristianos súper consagrados.
El asunto de la santidad es para todo hombre, toda mujer y todo joven que haya confiado en Jesucristo. Amados míos, considero que, hablando de la sexta razón que quiero compartir en cuanto al tema de la seguridad de la salvación, es que la seguridad es necesaria si queremos ser cristianos que honran a Dios en tiempos de gran secularización y apostasía. Hoy, lamentablemente, esto es una realidad. La secularización poco a poco se ha ido apropiando y se ha ido metiendo a la iglesia por las ventanas, por las puertas, por todas partes. Y la apostasía es una realidad. Ya no es algo que va a venir como algunos teólogos alguna vez lo hayan anunciado. Amados hermanos y hermanas, estamos llamados a hacer luces en el candelero del mundo. Este es un tiempo de gran oscuridad. Mientras nuestro enemigo, el diablo, promueve la apostasía en todos lados, especialmente dentro de la iglesia y en nuestras instituciones educativas, nosotros debemos mantenernos firmes en el fundamento de la palabra de Dios. Preste usted atención a las cosas que están sucediendo a su alrededor. Usted que enciende cada día de repente el televisor para ver noticias, etcétera, usted va a poder ver que esto es una evidencia, una realidad, no es simplemente palabras de este servidor. Y mis amados, creo que una de las razones también en cuanto a la seguridad de la salvación es que hoy en día la doctrina bíblica es grandemente despreciada. La gente dice a veces, ¿doctrina? Piensan que es una palabra muy antigua, que es un muy old-fashioned word, pero amados míos, algunos dicen no queremos doctrina, pero la seguridad de la salvación emana, fluye, es como un manantial que sana y debe entonces de salir justamente de una sana doctrina por todas partes. Amados míos, finalmente la seguridad déjenme decirlo así, se entrelaza con la obra del Espíritu Santo en cada eslabón de la cadena de la salvación, desde el llamamiento eficaz hasta la glorificación a la cual usted y yo vamos a llegar. La seguridad, amados míos, es doctrinal también y por eso necesitamos la seguridad de la salvación hoy, no dentro de algunos días. Quisiera concluir diciéndoles que la seguridad de la salvación, amados míos, es sumamente importante y no significa superficialidad. La seguridad es profunda, es comprensión más profunda de la verdad del Evangelio y nos lleva a reconocer la obra del Espíritu en nuestros corazones y a regocijarnos también en ella y a descansar con una fe, como usted lo habrá escuchado en la primera parte, con una fe infantil en el Señor Jesucristo, capaz de aceptar lo que dice en su palabra sin estar argumentando. Se recordarán ustedes que yo les platicaba acerca de que muchas veces tus niños cuando eran pequeños no te estaban argumentando las cosas que tú les enseñabas y les decías, ellos creían completamente en ti. Tú eres su papá, su mamá y tú eres el que les estaba instruyendo y formando. La argumentación vendría después, en la época de la adolescencia, ¿verdad? Pero amados míos, tengamos en cuenta entonces que así que la seguridad que es profunda, que tiene y requiere una comprensión más profunda acerca del Evangelio, necesitamos entonces descansar en una fe hasta que tú también puedas decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Usted y yo podamos decir, me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo,
me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Digamos juntos estos: me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Te alabamos, Señor Jesús. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanas que están allí en las redes sociales. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que el amor de Dios, la presencia siempre del Espíritu Santo y el Señor Jesucristo puedan seguir siempre bendiciendo sus vidas. Recuerden, les esperamos el próximo viernes a las 7 en punto, hora de California. Mis amados